el dato oculto. Como hemos escuchado esta semana y en los últimos días, las noticias de nuevos enfrentamientos entre gente de Israel y los palestinos en los territorios ocupados. Y esto ya parece una frase hecha de un conflicto que, espérenme tantito, no tiene 10, no tiene 20, es más, no tiene ni 100 años. Tiene algo así como 7,000 años, como lo escucharon. Se llevan peleando toda la vida. Primero vamos a ubicarnos en dónde está esta situación. Uno de los territorios cuna del hombre es el Valle de Canaán, ahí en el levante mediterráneo, es decir, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Es una zona muy rica, que en la edad de bronce, le estoy hablando cuando pasamos de cuevas a empezar a establecernos, y por primera vez, pues las tribus nómadas se sentaron y dominaron la agricultura, el fuego, domesticaron ganado, y ahí llegaron los primeros pueblos. Pues bueno, el caso es que llegaron primero los filisteos o palestinos, ya sé que el nombre filisteo les sonó, ellos venían de las islas griegas, pero después llegaron los hebreos. ¿De dónde? Claro, si ustedes han leído la Biblia o el Antiguo Testamento, pues de Egipto. Fueron expulsados, abrieron el mar y llegaron precisamente a la península del Sinaí. ¿Se acuerdan de Moisés que le dieron los 10 mandamientos? Fue en el Sinaí cuando viajaban de Egipto precisamente al Valle de Canaán. Todo iba bien hasta que a estos filisteos se les ocurre empezar a invadir el norte tomando Judea e Israel. Es ahí donde nacen estos enfrentamientos que también son narrados en la Biblia, entre israelitas y filisteos. No sé si se acuerdan, cuando ustedes ven o escuchan las lecturas del Evangelio en la misa, pues siempre hablan de los filisteos. O por ejemplo Sansón, el del pelo largo que estaba muy fuerte, que Dalila le quitó la fuerza cuando le cortó la greña. Pues bueno, ese señor era hebreo y peleaba contra los filisteos. Todo caminaba medianamente normal, fíjense, entre el siglo VII y el siglo XX. Estamos hablando de 14 siglos, imagínense nada más, de dominio del Imperio Turco Otomano. ¿Por qué fue importante? Porque ya que los romanos habían sacado a los judíos de la zona, los turcos otomanos llegaron y claro, el Islam, la religión musulmana, empezó a imponerse en la zona. Pero esta zona era muy importante porque en la ruta de la seda, es decir, lo que llegaba de China hasta Europa, pues tenían que pasar por ahí. Había mucho que cuidar, había mucha gente rata que en el camino se volaba la mercancía. Y entonces, pues ahí justamente en esa zona empezaron a haber muchos conflictos por dominar el lugar. Ahí, por ejemplo, está el monte Ararat, en Turquía, donde desembarca el Arca de Noé. Bueno, el caso es que con la Primera Guerra Mundial, ya llegamos hasta el siglo pasado, Reino Unido y Francia se lamían los bigotes por arrebatarle esa región a los turcos otomanos. Y este par de compadres, el señor Sykes de Inglaterra y el señor Picot de Francia, pues así muy nice, vamos a dividirnos el territorio. Si le ganamos a los turcos, esto es para ti y esto es para mí. Y vaya que le dieron en la torre a la zona, lo dividieron re mal, y por eso los conflictos, y así nacieron Siria, Irak, Jordania, Líbano, y obviamente Egipto también tuvo que meter la mano porque le estaban quitando pedazos, y ahí empezó la aliyá de los hebreos. Es decir, ellos dijeron, oigan, a nosotros Dios nos dio la tierra prometida, tenemos que regresar a ella. Todos esos judíos que ya estaban por Europa, y entonces ahí empezó la migración de judíos a esa zona del mundo, pero los palestinos dijeron, yo ya viví aquí, y empezaron a pelearse. Pues los ingleses, como sí ganaron la Primera Guerra Mundial, pues tuvieron que dominar esa área y la dividieron. Esto es para ti, Israel, esto es para ti, Palestina. Pero con la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos, los judíos fueron muy perseguidos y llegaron todavía más. ¿Y qué tuvo que pasar? Pues nació la ONU, y terminando la Segunda Guerra Mundial, la ONU dijo, a partir de ahora nace el Estado de Israel, 1948, apoyados también por los Estados Unidos, que, atención, empezaron a descubrir que había petróleo en la zona, y ahí la cosa ya se puso que arde. Entonces, por eso, pues el ejército israelí empezó a crecer en poder y empezó a meterse en los territorios de los palestinos, o los territorios ocupados, que son la zona de Gaza y la zona precisamente de Cisjordania. Y entonces, ustedes se acuerdan, y esto es paréntesis, que los norteamericanos tuvieron que salir corriendo de Irán cuando el Shah de Irán, que se vino a México, y llegó el ayatollah Jomeini. Pues lo sacaron porque precisamente el Islam se impuso en Irán, que apoyaba a los palestinos, y entonces por abajo del agua Irán le empezó a dar dinero para armas a un movimiento que obviamente quiere liberar a Palestina, que se llama Hamas.
Y es así como Hamás sigue cometiendo pues este tipo de ataques a la gente de Israel para tratar de liberar los territorios ocupados, que son las franjas de Gaza y de Cisjordania. Y por eso, después de 7.000 años, básicamente por dinero, no tanto por religión, por dinero, se siguen peleando la zona. Una cosa conflictiva.